El tema que hoy nos reúne aquí es de extraordinaria importancia. Ya lo han dicho tanto Almudena Senjo como Rodolfo Benito. Si no conocemos nuestro pasado, el futuro no puede tener el diseño, no puede tener ni fomentar los cambios radicales que en estos momentos todos estamos absolutamente convencidos de que son imprescindibles. Y además urgentes porque en los procesos sociales, igual que ocurre en los procesos de la naturaleza, se puede llegar a puntos de no retorno. Es decir, que puede llegar un momento en que la capacidad de esta reversibilidad que siempre pretendemos al actuar de una manera determinada ya no se pueda dar porque hemos llegado a estos fenómenos irreversibles que pueden tener consecuencias muy graves. En estos momentos no cabe duda, tanto en España como en Europa. El caso europeo es un caso muy importante y que incide también en nosotros, pero en España todavía más agravado por unos mecanismos que están incluso dando pasos muy claros hacia atrás cuando habíamos alcanzado, por ejemplo, en lo relativo a la memoria histórica, habíamos alcanzado, aunque tímidos, pero se habían dado pasos hacia adelante y ahora están nuevamente llegándose, como digo, a puntos que pueden ser de no retorno. Por eso creo que el papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica es absolutamente fundamental. Hace un momento hablaba con Eusebio Rodríguez y con Juan Hidalgo sobre lo que han conseguido hacer. Ahora tenemos la posibilidad, ya no del facsímil, sino de la digitalización de los archivos y, por tanto, tenemos la posibilidad de ir penetrando en este pasado que es un pasado especialmente terrible, como en toda guerra civil. El pasado es todavía más complejo porque los contendientes no forman parte de un bando u otro en virtud de su ideología, sino que lo forman en gran medida en virtud del momento en que empezó el golpe de Estado, donde estaban desde un punto de vista geográfico. Es decir, que son bandos más bien geográficos que ideológicos, lo que todavía hace más terrible una guerra fratricida y más complejo el desvelarla, sobre todo cuando ha habido durante tantos años solo la posibilidad de actuar por una parte y no por la otra. Yo recuerdo cuando me pidieron que presidiera aquella comisión que resolvió sobre los archivos de Salamanca y la comisión fue muy clara, porque además aplicó los criterios que en la UNESCO siempre hemos recomendado en relación a los archivos y a la propiedad de los archivos, si existe un dueño, una institución o una persona física que está claro que es la propietaria de aquellos archivos, hay que devolvérselos, pero hay que guardar todos los facsímiles de lo que se devuelve, porque puede estar en el lugar, en este caso en Salamanca, podría seguir siendo un lugar de acceso a esta memoria histórica, aquellos documentos, en facsímil y devolver los originales, en este caso a la Generalitat de Cataluña, que no había dejado de ser la propietaria de aquel expolio en un momento determinado. Pero recuerdo también que quedó muy claro que durante muchos años habían sido consultados e incluso separados, eliminados, pues muchos documentos de aquellos archivos que pertenecían o hacían referencia a familias del régimen franquista, mientras que las demás pues no habían podido tener acceso y no habían tenido más que dificultades para, ya digo, durante muchísimos años poder acceder a consultar aquellos documentos. Ahora me decía Juan Hidalgo, me decía que, fíjense, en Almería han sido capaces de poder tener en estos momentos ya datos sobre 25.000 víctimas. Esto no cabe duda de que es fomentando, en que también lo decían hace un momento tanto Almudena como
como Rodrigo Benito, lo que tenemos que hacer ahora es procurar que a la memoria histórica, a la ley de la memoria histórica, se pueda añadir muy rápidamente esta capacidad, este derecho a acceder a la información. A la información de estos archivos, hace también unos días, con motivo, y hoy hay un gran debate sobre esto, en relación al golpe de Estado del 23F. Está claro que sabemos algunos muchas más cosas de las que se han dicho, pero está claro que tenemos que tener acceso a los archivos donde estos a veces supuestos o estas a veces declaraciones quizá no muy precisas o interesadas o sesgadas deban poderse aclarar y certificar. Por tanto, yo creo que está muy bien el título de estas jornadas o de esta jornada, el papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica. Memoria histórica que puede ser muy reciente, como en este caso, bueno, no tan reciente, han pasado muchos años, pero que en cualquier caso tiene que quedar muy claro. Y eso debemos pasarlo a la gente en general. Decirles que los pueblos que no conocen su pasado muy difícilmente pueden tener el futuro que todos anhelamos, un futuro de convivencia, un futuro en que dicen no hay que reabrir heridas, no, si lo que hay que hacer es cerrarlas de una vez, las heridas. No se reabre nada. Además, después de tantos años, lo único que hay que hacer es conocer la verdad. El derecho a la verdad. Esto es un derecho que está claramente establecido. Hace poco, cuando ha estado aquí el relator de la ONU en relación a los desaparecidos, estaba perfectamente claro y todo el mundo debe coincidir. ¿Cómo podemos, sobre todo yo como científico, aceptar que la realidad se conozca superficialmente o sesgadamente? Que nadie se engañe. Si conocemos la realidad solo superficialmente, epidérmicamente, podemos solucionarla. Si la queremos solucionar de verdad, si queremos estos cambios radicales que permitan un nuevo comienzo, este nuevo comienzo que tan bellamente expresa precisamente la Carta de la Tierra, al empezar un siglo y un milenio, se pensó que teníamos que ofrecer esto, nuevos comienzos, en tantas cosas, con los errores, con los aciertos que hayan podido tener en algunos casos. Pero para tener un nuevo comienzo en este nuevo siglo y en nuestro milenio, tenemos que conocer en profundidad la realidad. Si la conocemos en profundidad, podemos transformarla en profundidad. Si no, solo la podemos transformar epidérmicamente. Hay un dicho que es ya un dicho de muchos siglos, que dice: quien parcialmente conoce, parcialmente juzga. Y nosotros tenemos, por tanto, que conocer en profundidad para juzgar también en profundidad y poder restablecer un nuevo diseño del mañana. Fíjense, está este libro que ayer precisamente me regaló a mí Ana Barrero, que se llama Vale la pena luchar. ¿Ve cómo vale la pena luchar? Lo decía hace un rato también Miguel Ángel, cuando decía, me doy cuenta de que vale la pena luchar. Pues en este libro, Vale la pena luchar, de Marcos Ana, fíjense qué maravilla de inicio a la juventud, en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia, una lucha incesante para alcanzar un mundo mejor y más justo en el que el sol salga y caliente para todos. Pero fíjense que dice, hemos sembrado nuestra historia y hemos sembrado, por tanto, una historia en buena parte desconocida, con muchas más sombras, muchas veces que luces. Y por eso tenemos la responsabilidad ahora, la gran responsabilidad, el gran compromiso de toda generación es la siguiente. Esto es algo que a mí me quedó absolutamente marcado con esta persona inesperada. Lo inesperado es nuestra esperanza muchas veces, que fue el presidente Nelson Mandela. Y me decía, no hay que engañarse, el gran compromiso de cada generación es pensar en la siguiente. Bueno, pues ahora es lo que tenemos que hacer y tenemos que sembrar estas semillas de una historia que conozcamos en profundidad. Si la conocemos en profundidad, el futuro puede ser este cambio radical que todos anhelamos. Sabemos que lo que tenemos que hacer es seguir, yo
como antes ha mencionado Miguel Ángel. He tenido el honor de durante muchos años estar al frente de la UNESCO. La UNESCO tiene una constitución que está escrita en un momento de inmensa tensión humana. En los momentos de gran tensión humana es donde se crea más, donde se hacen realmente cosas que tienen una visión más grande de futuro, que tienen una visión también de mayor ámbito. Y inicia diciendo que el aspecto fundamental donde radican todos los derechos humanos es la igual dignidad de todos los seres humanos. Solo si imaginamos por un momento que todos nos creemos de verdad, que sea hombre o mujer, sea blanco o negro, su color de piel, sea de una ideología u otra, de una religión u otra, de una edad u otra, de una riqueza u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad, ya tendríamos resueltos todos los problemas. Lo que pasa es que los derechos humanos fundamentados en este principio de la igualdad, pues no han sido seguidos o han sido a veces pues únicamente proclamados como unas referencias, buscando siempre aquellos artículos que van más en la dirección de lo que cada uno quiere proponer. Fíjense, yo en cuanto oigo a algunos políticos decir, porque los derechos humanos, digo, no se los han leído. Inmediatamente, porque si se los hubieran leído, se darían cuenta de que precisamente los derechos humanos, y esta es la grandeza, porque estuvieron escritos en un momento terrible, en un momento después de una guerra en la que se habían utilizado los mecanismos de exterminio más atroces, más perversos, de holocausto, de genocidio, y en aquel momento te escriben una declaración en la que empieza diciendo, estos derechos humanos son para liberar a la humanidad del miedo. Yo encuentro que esto es genial, es que es lo que ha sucedido, hemos sido invisibles, anónimos, ha habido siempre un poder absoluto masculino y nosotros no hemos pintado nada, es que no hemos pintado nada, hemos ofrecido nuestra propia vida sin rechistar a los designios del poder. ¿Por qué? Pues porque tenía que ser así. Y claro, todos hemos ido aceptando, no conocíamos nada más allá de nuestro propio entorno. Esto no hay que ir muy lejos, es lo que ha sido mi juventud. ¿Mi juventud qué conocía? Pues yo conocía el entorno de Barcelona y mis grandes desplazamientos eran a Gavà y un poco más para allá. Había acabado. En cambio, poco a poco hemos ido inhibiendo todos estos resquemores, estas sospechas. Hemos ido pasando de una situación de sumisión, de sujetos. Hemos sido súbditos, no hemos sido ciudadanos plenos. Y ahora, en cambio, en muy pocos años nos podemos expresar. En muy pocos años tenemos muchas más mujeres, que es fundamental. La equidad es fundamental para estos grandes cambios que pretendemos. Porque cuando conozcamos, cuando tengamos acceso a los archivos, cuando sepamos de verdad nuestra historia y nuestra verdad, tenemos que hacer un diseño de futuro que sea realmente un futuro de la igual dignidad de todos los seres humanos. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es hacer que haya muchas más mujeres en la toma de decisiones, pero que tomen las decisiones no mimetizando a los hombres, sino en virtud de las propias cualidades inherentes a la condición de mujer. Pero hoy ya podemos expresarnos, tenemos las nuevas tecnologías de la comunicación. Hoy ya sabemos lo que pasa en el mundo. Hoy ya sabemos que cuando juzgamos lo que pasa en nuestra localidad, en nuestro país, en nuestra región, en Europa, ya sabemos porque podemos comparar, y es una gran base ética la comparación, lo que pasa en todo el mundo. Y entonces sí que podemos ir construyendo este futuro que es absolutamente imprescindible, porque este es nuestro legado a las generaciones venideras. El legado a las generaciones venideras es realmente lo que importa. Yo he tenido ocasión, sobre todo cuando estaba secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, he tenido ocasión de estar en el inicio de algunos procesos de paz. Y recuerdo cuando empezaban unos a otros a recriminarse porque habéis hecho esto. Yo siempre les decía, perdón, yo no he venido aquí para saber si unos u otros tenéis razón. Yo he venido aquí para procurar que vuestros hijos de los dos bandos
tengan un futuro distinto y sean ellos los que lleven las riendas de su destino y que nadie, por dogmatismo, por fanatismo, les ponga un bozal a esta voz que debe expresarse y que nos debe llegar a todos. Escribí precisamente este libro que se llama Memoria del futuro, porque para mí lo más importante de la memoria del pasado, de conocer lo que sucedió, es poder decidir lo que debe suceder en el futuro. Esta memoria del futuro, ojalá que si logramos tener estas leyes adicionales o estas leyes complementarias a la de la memoria histórica, ojalá podamos en muy pocos años pasar, porque ya conoceremos bien lo que sucedió, a tener esta memoria del futuro, a saber cuál es el legado conceptual y material que tenemos que dar a nuestros descendientes. Porque lo primero que les tenemos que dar es esta autoestima, es decir, vosotros no tenéis que vivir siempre al dictado de lo que os dicen, al dictado. La libertad es el máximo don que debe tener cada persona. Esto es precisamente ahora que se dicen tantas barbaridades en relación a la educación, ahora que se están diciendo que el ser educado es el que sabe inglés, el que sabe matemáticas, o ahora últimamente otro informe, claro, es de una institución económica, no tiene nada que ver con una institución pedagógica. Ahora lo que tenemos que tener es habilidades prácticas y saber poner bien un refrigerador. Son cosas tremendas. La definición que dio hace casi un siglo, nada menos que don Francisco Giner de los Ríos. Educación es dirigir la propia vida. Educación, y es el artículo primero de esta espléndida Constitución de la UNESCO, dice, es ser libres y responsables. Fíjense qué maravilla. Libres y responsables. Esto es lo que tenemos que conseguir que sean nuestros descendientes de todos los bandos, porque ya todos ellos serán iguales en dignidad, deberían ser iguales en dignidad. ¿Y qué es lo que les tenemos que decir? Libres y responsables. Esto es ser educados. Uno puede saber muchas matemáticas y ser un perfecto maleducado, porque lo que necesitamos es, primero, ser libres, actuar en virtud de nuestras propias reflexiones. Esto es ser educado. Y al mismo tiempo ser responsable. Ahora somos irresponsables, totalmente irresponsables. Fíjense que el otro día estaba leyendo lo que en estos momentos ya sabemos de procesos difícilmente reversibles en el medio ambiente. Nos estamos jugando la habitabilidad de la Tierra. Estamos ya en el antropoceno, es decir, no cabe duda de que hemos entrado ya en una etapa de la historia de la Tierra en el cual las actividades de cada persona pueden repercutir negativamente o favorablemente en el conjunto de la Tierra, en el conjunto del planeta. En una palabra, yo lo que quería era empezar estas palabras diciéndoles que creo que una de las grandes torpezas que en los últimos años hemos aceptado o han aceptado ha sido el que precisamente estos principios, estos valores, estas grandes guías de acción democrática, que se resumen, los principios democráticos en la UNESCO se resumen en 4, fíjense: justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Y se dice, y solidaridad intelectual y moral. No solo se trata de solidaridad material, esto es socorro, que está muy bien, es muy importante, pero intelectual y moral. Porque de esta manera no solo compartimos bienes materiales, de esta manera compartimos también algo tan importante como es nuestra experiencia. Nuestra experiencia, la experiencia de cada ser humano, de cada uno, es hoy más necesaria que nunca, porque es un tesoro la mayor parte de las veces inexplorado. Además, hoy la longevidad permite que haya gente que tenga más edad. Por tanto, el balance de sus aciertos y de sus errores durante su vida pueden ser más útiles para las generaciones venideras. Hoy tenemos esta inmensa posibilidad de tener no solo unos principios, unas referencias éticas, tenemos la posibilidad de tener acceso a la experiencia de cada persona. Una de las
frases que a mí más me ha impresionado, en realidad son dos. Una, cuando yo tenía 16 años, leí un libro de Albert Camus, que terminaba diciendo: los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Y esto me quedó grabado, es que es verdad, es que pudiendo tanto, los intelectuales, los académicos, los científicos, la comunidad científica tendría que estar en la vanguardia de esta movilización de hoy. Necesitamos movilizarnos, necesitamos decir que no puede ser, que estamos yendo en el camino erróneo, que debemos rectificar nuestros rumbos. Les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Y nos tenemos que atrever. No solo se trata de saber, sino de atreverse. En el condado de Oxford figura una frase que dice: sapere aude, atrévete a saber. Muy bien, hay que atreverse a saber, hay que tener el conocimiento de la realidad. Si no la conocemos, ya lo he dicho antes, nunca podremos modificarla debidamente. Pero al mismo tiempo no solo se trata de atreverse a saber, se trata después de saber atreverse. Porque si no nos atrevemos, este conocimiento que tenemos, estas posibles soluciones que podríamos aportar, estas invenciones, estos descubrimientos de la realidad que podríamos aportar, no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque tenemos miedo. Por eso era importante, como les decía, este primer párrafo de la Declaración Universal. Es para liberar a la humanidad del miedo. Estos derechos humanos son para liberar a la humanidad del miedo. Pero en el segundo párrafo, y por eso decía que muchas veces uno digo, este no lo ha leído, los derechos humanos. El segundo párrafo dice: y si no los pudieran ejercer, se verían compelidos a la rebelión. Es decir, que nos estimula la rebelión. Nos dice: no permanezcan impasibles. Cuando los derechos humanos no pueden cumplirse, nos tenemos que rebelar. Rebelar significa actuar con firmeza, con perseverancia, no solo elevar la voz, sino, si es necesario, el grito, nunca la violencia, pero desde luego lo que no podemos hacer, hoy que ya podemos, hoy que ya tenemos las tecnologías que nos lo permiten, hoy que ya tenemos este porcentaje de mujeres en la toma de decisiones que va aumentando rápidamente, hoy que ya conocemos lo que pasa en el mundo en su conjunto, hoy ya tenemos que movilizarnos, ya tenemos que utilizar algo que es fundamental, el que cada uno, en la medida en que pueda, y esta es la segunda frase que les decía que tanto me ha impresionado, es una frase de Burke que leí cuando también era joven, precisamente en mi época de Granada, que me impresionó mucho. Decía: qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Que es verdad. ¿Yo qué voy a hacer? Yo soy un ciudadano, yo no tengo ninguna... Yo no. Todos tenemos, y vuelvo a lo de Marcos Ana, todos tenemos que plantar todos los días una semilla. Hay algunos que pueden plantar más, que pueden plantar 100, otros que solo pueden plantar una. Hay que plantar semillas. No sabemos nunca el resultado que puede tener, pero lo que está claro es, si no hay semilla no habrá fruto. Si hay semilla puede haber fruto. Puede un día recibir el agua que necesitan para germinar. Tiene que haber semillas en los surcos. Yo creo que personas de la clarividencia y la lucidez de Marcos Ana hacen muy bien en recordarnos que tenemos, precisamente pensando en la juventud, pensando en las generaciones venideras, tenemos que plantar cada día semillas. Porque si no, no hacemos nada, y si no hay semilla, no habrá fruto. Les decía que una de las... si hoy hacemos una revisión de la situación en Europa, en España, en este aspecto, en tantos otros, nos damos cuenta de que estos derechos humanos, este conocimiento del pasado, esta verdad, esta comisión de la verdad, la cambiamos en los años 80. Fue un disparate. Además, en un momento en que se acababa el racismo extremo gracias a la lucidez de Nelson Mandela, terminaba la guerra en El Salvador, el mundo se abría y en Mozambique, y iniciaba
el proceso, o se reiniciaba el proceso de paz en Guatemala. Era un momento en que todo clamaba paz y en aquel momento fuimos capaces de cambiar los valores éticos, estos principios democráticos los cambiamos por las leyes del mercado. Y las Naciones Unidas, con todos sus defectos, pero estamos todos en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas estamos los 196, los 192 países. Y esto lo cambiamos por 6 países. Al principio se aceptó que la gobernación del mundo la llevarían 6 países únicamente. El señor Reagan y la señora Thatcher invitaron únicamente a 4 otros países. Eran el G6. Ustedes pueden entender cómo 6 países, los países más ricos de la Tierra, van a llevar al resto de la humanidad, van a gobernar. Es que son cosas que parecen cosas que no se pueden entender, pero así ha sido, ¿eh? Así ha sido. Y aceptamos que solo el 20% de la humanidad estuviera protegida por esto que se llama el estado de bienestar. Y el otro 80%. El otro 80%, pues 1.000 millones de personas necesitando buscar un poco de agua potable todos los días. Estas mujeres que tienen que recorrer a veces kilómetros para conseguir unos pocos litros de agua que después tienen que hervir. Pero qué disparate. Pues esto es el mundo de hoy. Y entonces, si lo que les pasamos es este mensaje, lo han visto hace poco. Oxfam ha dicho, le parecerá bien a Montoro o no le parecerá, pero Oxfam ha dicho que 85 personas del mundo tienen una riqueza equivalente a la mitad de la humanidad. No puede ser, son cosas que nos damos cuenta que no puede ser. Ya estamos viendo cuáles son los resultados. Pero lo que es cierto es que en aquel momento se aceptó. Se aceptó y se dijo, ahora todo leyes mercantiles. Y ustedes ya saben, don Antonio Machado era capaz, en versos muy breves, muy cortos, decir verdades como templos. Y nos dijo, en una de sus paseos por los campos de Castilla, escribió, es de necio confundir valor y precio. Bueno, pues ya ven, los hemos confundido, los han confundido, han sido necios y lo estamos pagando todos. Y después ya lo ven, en lugar de 192 países, 6, después 7, después 8, después 20, tanto da. Es que es el principio, es haber sustituido la democracia por la plutocracia. Hoy estamos en manos de plutócratas en el mundo. Y por tanto, tenemos que siempre, cuando concibamos este futuro distinto, gracias a que conozcamos la historia bien, tenemos siempre que tener en cuenta la esperanza. Tenemos que pasar el mensaje de que sí que podemos, de que vale la pena luchar, de que sí que debemos luchar. Porque vale la pena, porque podemos cambiar las cosas. Hoy ya podemos cambiarlas porque ya no tenemos que estar silenciosos, ya no tenemos que estar temerosos, ya vemos que la igualdad y la equidad se va cumpliendo, ya sabemos lo que pasa en el mundo en su conjunto, tenemos que transmitir esperanza. Uno de los poemas de este gran, fabuloso José Ángel Valente que más me ha impresionado es el que al final te dice, sí, miren ustedes qué horizonte más sombrío, pero sin embargo está este rayo de luz, esta esperanza, este porvenir iluminado del que habla también Marcos Ana. Dice lo siguiente, escribo desde un naufragio, escribo sobre el tiempo presente, escribo sobre la latitud del dolor, sobre lo que hemos destruido, sobre todo en nosotros. Escribo desde la noche, desde la infinita progresión de la sombra, desde el clamor del hambre y el trasmundo, desde la mano que se cierra opaca, desde el genocidio, desde los niños infinitamente muertos, desde el árbol herido en sus raíces, desde lejos, desde el tiempo presente, pero escribo también desde la vida. Escribo desde su grito poderoso, desde la historia conocida, desde la faz del hombre. Escribo, hermano mío, de un tiempo venidero. Ya ven cómo coinciden todos, Marcos Ana, los grandes poetas. Me encanta también cuando se dice, el porvenir está por hacer. Y es que es verdad. La historia la tenemos que describir fidedignamente, por eso tenemos derecho
a tener acceso a los archivos. La historia la tenemos que conocer fidedignamente, pero después tenemos que saber que la historia ya está escrita y que la tenemos que describir bien, porque en el caso en que no sepamos describirla o no la describamos fidedignamente, en aquel caso no podremos nosotros establecer estas pautas de futuro distintas. Tenemos que saber bien el pasado, pero después tenemos que proyectarnos hacia el futuro, porque el futuro no está escrito. El futuro podemos escribirlo. El porvenir está por hacer. Este es el mensaje que tenemos que transmitir a todos los jóvenes de hoy, a esta juventud que puede vivir momentos fascinantes, precisamente porque el futuro puede crearse. Cada ser humano, cada uno de nosotros es capaz de crear, es capaz de inventar. Y lo que le tenemos que recordar es esto, es decir, oye, no sigas a nadie, no te creas lo que te dicen. Tú vete recogiendo, escuchando, pensando, reflexionando. Estas actividades que son exclusivas y distintivas de la especie humana. Y después, sé tú, cada uno de nosotros, los que toma en sus manos las riendas del destino. La memoria del pasado, por tanto, para tener plenamente activa la memoria del futuro. Tener estas brújulas iluminadas por las lecciones de ayer para guiarnos mañana y poner en manos de la humanidad estas riendas que no pueden estar en unas cuantas manos. Estos 85 miembros, la mayor parte, por cierto, del Partido Republicano de los Estados Unidos, que han logrado que esta seguridad solo alcance al 18% de la humanidad. Pero yo en esto insisto permanentemente porque todos los días me incita a levantarme pronto y a luchar. Ya me voy haciendo bastante mayor. Pero les puedo a ustedes asegurar que una de las cosas que a mí me lleva a decir, ¿cómo puede ser que hoy vayan a morir de hambre? De hambre. Tanta preocupación por si el cigoto ya es humano. Pero hoy van a morir de hambre entre 20 y 30.000 niños y niñas de 1 a 5 años. Estos sí que están vivos. Y sin embargo vamos a permitir que mueran de hambre. Pero sí, al mismo tiempo, la seguridad de unos cuantos hará que nos gastemos, que el mundo invierta alrededor de 4.000 millones de dólares en armamento y en gastos militares. Es un disparate. Y cada provocación de estas que tiene lugar, lo que hace es que el rearme. ¿Y quiénes se rearman? Pues las cúpulas de estos grandes países, especialmente de los Estados Unidos. Al menos de los Estados Unidos, ahora hay que reconocerle a Obama, que ha disminuido ya en más de 1/3 lo que los Estados Unidos invertía en armamento. Pero en el año 2007, es el último del que yo tengo datos fidedignos, las inversiones en Estados Unidos, la mayor parte, por tanto, del Partido Republicano de los Estados Unidos, fueron 862.000 millones de dólares. Ya ven ustedes, tenemos por tanto que cambiar. Para cambiar tenemos que conocer lo que ha pasado y por eso tenemos que exigir. Yo creo que si logramos que estos manifiestos nuestros, estos manifiestos en los que decimos que la memoria histórica debe ahora complementarse para que conozcamos la realidad de lo que ha acontecido en España durante estos años terribles, no solo de la guerra, se ha dicho muy bien también antes, en la posguerra, sobre todo en la posguerra inmediata, fue terrible lo que sucedió. Ahora cuando me hablan de que en Almería solo 25.000, pues esto es lo que nos permitirá tener este conocimiento real del pasado para poder dibujar, para poder diseñar este otro futuro. Queridos amigos, yo tenía aquí una serie de datos apuntados y tal, pero la verdad es que creo que lo más importante es recordarnos, y lo dice muy bien un gran catalán que se llama Salvador Espriu, cuando dice, los hombres no son si no son libres. O sea, es que no somos si no somos libres. Por tanto, lo que primero tenemos que conseguir es
que los jóvenes de hoy se sientan libres, sean libres, actúen en virtud de sus reflexiones, que sepan que educar y ser educados es ser libres y responsables. Los archivos acreditan, demuestran, actualizan e inducen a la acción y a la actuación de la justicia. Y en su caso a la reparación. Han pasado muchos años. Es muy difícil precisar todo eso. Pero si sabemos, podemos ver cuál debe ser la acción a adoptar. Si no conocemos o conocemos sesgadamente, no lo podemos hacer. Los archivos constituyen una piedra angular para la concordia, para la conciliación. Olvidar es imposible. O sea, esto también tenemos que recurrir una vez más a este ejemplo para todos nosotros que fue Nelson Mandela. Él decía, olvidar es imposible. Y cuanto más te ha herido, más recuerdas. Por tanto, es imposible. Lo que sí que es posible es pensar de otra manera hacia el futuro teniendo en cuenta a nuestros hijos. Porque también hablar de perdón es muy fuerte, hablar de perdón. Pero se puede tener esta capacidad de conciliación, esta capacidad de decir, lo que ahora interesa es que nunca más esto vuelva a repetirse y pueda afectar a la vida de nuestros descendientes. Tenemos que pensar, y así quiero terminar, que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que cada ser humano es igual en dignidad, que todos que son libres, nacen libres, que todos están dotados de razón, y dice algo después que normalmente no se recuerda. Dice, y todos deben comportarse entre sí fraternalmente. Pues bien, esta fraternidad, esto, pensar que somos hermanos, que queramos o no reconocerlo, estamos en el mismo camino y que tenemos que procurar que nuestras voces y nuestras manos vayan unidas. Y que no solo las manos estén unidas, sino que sean manos tendidas. Si miramos la historia, y sobre todo esta historia que estamos procurando saber en profundidad, la mano ha estado siempre alzada y armada. Alzada en los dos conceptos, de amenaza y de nazismo. La mano ha sido una mano con excesiva frecuencia, mano alzada, en lugar de mano tendida, de mano unida, de ir juntos. Esta convivencia es absolutamente esencial para que a través de este acceso a los archivos que vamos a reclamar, lleguemos a bases de conciliación futura. Aunque estemos en profundo desacuerdo, aunque unos piensen de una manera y otros exactamente de la contraria, lo que interesa es que sepamos y recordemos todos los días que los países que no tienen memoria no tienen futuro. Y nosotros queremos tener un futuro muy claro, diseñado por ellos mismos, de nuestros hijos. Muchas gracias.